Ok, tercera parte. Quiero que sea una lectura muy breve. Necesito dormir. Entonces enseguida resumimos la lectura. Retornaban los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendrían después, en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada. Desde sus costas infinitas, la conquista se extendió, en oleadas, como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las, las bulas del Papa habían hecho apostólica concesión de África a la corona de Portugal, y a la corona de Castilla había otorgado las tierras desconocidas, como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y a las que se han de descubrir en el futuro. América había sido donada a la reina Isabel en 1508. Una nueva bula concedió a la corona española, a perpetuidad, todos los diezmos recaudados en América. El codiciado patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea invasora trazada por el Papa, y en 1530 Martim Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Empezamos de una vez. A copiar y pegar, señores y señoras. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513 el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. 3 años antes hablan partido de la isla de Cuba en dirección a México las 10 naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfalmente en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas en 1540. Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. O sea, esto fue la invasión de las invasiones. Mira, están tirando nombres de todos los hijos de puta que se atrevieron a poner fucking pie en esta tierra sin dejar registro de lo que estaba, porque de nuevo aquí estamos leyendo la misma historia que varios conocen, pero no se habla de lo que ya estaba ahí. ¿Dónde están nuestros historiadores? ¿Dónde está nuestro punto de vista? Ok, siempre tenemos el récord de cuando estas personas llegaron a a estas tierras y empezaron a hacer sus investigaciones y sus expediciones y su saqueo y sus matanzas. Ok, ¿se entiende? ¿Qué hay de la gente que ya estaba ahí? ¿Dónde está nuestra historia? La sigo buscando, la sigo esperando. ¿Qué decían nuestros ancestros en ese tiempo cuando nos venían a invadir? ¿Qué estaba sucediendo? Nada más tenemos una parte de la historia que es importante saber, pero cuando salga la otra parte, bueno, revelaban el nuevo mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra. Pero ninguno de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaba la rueda. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Aunque sea muy bueno el libro, hay que
resaltar de que cuando nos dicen que había todo entre los indígenas, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro, no es cierto, ni el arado no es cierto, ni el vidrio no es cierto, ni la pólvora no es cierto, ni el empleado de la rueda no es cierto. No éramos cavernícolas, uga buga, no lo somos. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. Tampoco es cierto. América parecía como una invasión más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula. Al bullente nacimiento de la Edad Moderna, el desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla. O sea, y duplicando la población de Sevilla no sabía lo que es ni el hierro, ni el arado, ni el vidrio, mi gente. Muy bueno el libro y todo, pero hay que recalcar todas estas cosas. Todas estas cosas hay que recalcar, que había mucho más gente acá que allá. Simple. Sin echarle tanta mente. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador de Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviendo por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno. Se le aturden a uno los oídos, y cuando cae el tiro, como una bola de piedra, sale de sus entrañas. Va lloviendo fuego, los extranjeros traían venados, que los soportaban tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas como si fueran de cal, tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. Esto no es cierto tampoco. Tampoco es cierto. O sea, esta es la misma historia que se nos ha contado. Es la misma historia. Es como Cartas y Relaciones de Hernán Cortés, que él mismo escribió. Que nosotros, o por lo menos allá, los mayas estaban haciendo el sacrificio humano y sacrificios al sol. Vayan y lean Cartas y Relaciones. Toda esta historia es una basofia. Toda esta historia es para que ellos tengan una excusa para poder invadir, para que tengan una narrativa, para que sus acciones sean defendidas. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl. Eso no es verdad. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza un diadema redonda con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas. Mi gente, esto no es cierto. Y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Esto sí es cierto. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa. Los hermanos enemigos, los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez abatidas por el crimen, las jefaturas indígenas más altas, pero además usaron otras armas o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores, los caballos y las bacterias, por ejemplo. Los caballos habían sido como los camellos, originarios de América. Los caballos habían sido como los camellos originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras.
Qué extraño, qué extraño, qué extraño. No me sorprende para nada. Introducidos en Europa por los jinetes árabes, habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el Inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles, montados en briosos caballos, ornamentados con cascabeles y peraltas, que corrían desencadenados truenos y polvaredas en sus cascos veloces. Se cayó de espaldas el cacique Tecún. Según el Códice Florentino. Esto porque necesito ver. Solamente aparecen sus caras, son blancas como si fuera. Esto es algo que. Esto es algo que necesito, me interesa bastante. Misión de los vencidos, excelente. Compilado por Fray Bernardo, Códice Florentino, para ofrecer una perspectiva del Códice Florentino, originalmente 4 volúmenes, contiene texto del náhuatl y traducción al español, donde se recogen las voces de los informantes indígenas sobre la idea de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Excelente. Frente de los herederos, perdón. Entonces, el cacique Tecún, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza al caballo de Pedro de Alvarado. Convencido de que formaba parte del conquistador, Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos, cubiertos con arreos de guerra, dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas y misioneros aparecieron ante la fantasía vernácula. Durante el proceso colonizador, que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco, que habían ganado valiosas batallas contra los moros y judíos, con ayuda de la divina providencia. No, pero es que hay mucha información, mi gente. Las bacterias y los virus, Dios mío, las bacterias y los virus fueron aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venarias, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No será un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? Ya se fueron a meter a Tlaxcala, entonces se difundió la epidemia. Tos, granos ardientes que queman, dice un testimonio indígena y otro. A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Los indios morían como moscas, sus organismos no podían defensas ante las enfermedades nuevas, y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murieron contaminadas luego del primer contacto de los hombres blancos. Papi, te están diciendo. ¿Qué te están diciendo esta gente, Dios mío? Esto es. Ay, 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 ay. No, papi. Esta gente. O sea, mi gente. Voy a terminar la lectura acá. Porque se viene otro, no sé cómo decirle, subchapter, pues subcapítulo, no sé. Que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murieron contaminados desde el primer contacto de los hombres blancos. Esto es lo que yo estaba diciendo en el libro en inglés que me estaba leyendo, On Savage Shores, que adquirimos y perdimos lo que nuestra gente venía haciendo y adquirimos las suciedades de esta gente, el concreto, esas casas con segundo piso y toda esta, y la basura en las calles, las aguas sucias, agua estancada, enfermedades, comidas de cualquier tipo de cosas. Todo esto los trajeron y todo esto nos están diciendo. Uno piensa que la gente nada más tiene la gnosis de pensar que nada más fue la varicela,
Mira, aquí nos están diciendo fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. Esta gente, obvio, o sea, obvio que cuando vienen acá y ven toda esta riqueza y toda esta belleza, no desde un punto de vista de que veníamos vestidos así con hojas y plantas y maricadas así. Papi, mira cómo esta gente, mira cómo cuenta cómo llegaron esta gente parece que se estaba muriendo. Esta gente cuando llegó se estaba muriendo. ¿Cómo puede ser que ya venían con ellos ya lo tenían, los europeos traían consigo como plagas bíblicas, la viruela, el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla? ¿Viste cómo estaba llegando esta gente acá, papi? Esta gente eran unos muertos. Eran unos muertos. Al llegar les dimos vida de nuevo. Y no, y lo más repugnante de todo es que voltean la historia, que nosotros éramos los caníbales, que nosotros éramos los que no estábamos avanzados. Mi gente, ¿te parece que esta civilización con enfermedades, con asquerosidades, con malas prácticas, sin moralidad, y le seguimos agachando la cabeza a los colonizadores, mis hermanos? O sea, qué perra puta mierda lo que me están diciendo. Que es una basofia que ni siquiera puedo expresarlo con palabras, mi gente. O sea, ¿cómo hago para que ustedes comprendan? Esta gente no tiene nada de especial. Esta gente no tiene nada de especial. Que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murieron contaminadas luego del primer contacto con los hombres blancos. Le seguimos bajando la cabeza. Ahí quiero decir un montón de cosas, pero no me salen. No, con palabras no puedo explicarlo. Así que bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima.